Vamos ahora sí ya, hermanos, a terminar el capítulo 66 de Isaías. Les pido que abran su Biblia, por favor. En ese capítulo es el último capítulo de Isaías. Basados en algunos versículos de este capítulo, hermanos, entendimos que el tiempo, proféticamente hablando, escatológicamente hablando, en que se cumple este pasaje y todo lo que describe aquí es lo que conocemos o lo que llamamos como el milenio. Pero lo vimos con detalle en el primer mensaje, o sea, en el mensaje de hace 2 semanas. Vimos con detalle este aspecto de cómo sabemos que el pasaje de Isaías 66 se cumple en el milenio, hermanos. Así que yo les invito a que repasen o vuelvan a escuchar el mensaje de hace 2 sábados para que quede en su mente, en su entendimiento, más claro todavía o por qué decimos, en qué nos estamos basando para decir que Isaías 66 se cumple en el milenio. Pero en el versículo, del versículo 22 al 24, volvemos a leerlo, por favor. Tenemos alguna información que es muy, muy importante y que es muy precisa, hermanos, en cuanto a que nos muestra con claridad que este pasaje se cumple en el milenio y que abarca el milenio, ¿ok? Dice el versículo 22 de Isaías 66, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Vamos por partes. ¿Cuándo, hermanos, cuándo se crean los cielos nuevos y la tierra nueva? Habrá cielos y habrá tierra, pero serán nuevos. ¿En qué momento Yahweh hace los cielos nuevos y la tierra nueva? ¿Alguien sabe? ¿Perdón? Cuando termina el milenio, ¿verdad? Después del milenio. Les invito a que vayamos, hermanos, a Apocalipsis, por favor. Pero antes de ir, quiero volver a leer el versículo 24, donde dice que una vez que se cumpla esta escritura, y esta escritura, hermanos, de Isaías 66, abarca desde cuando, una de las cosas que profetiza Isaías 66 se cumplió el 14 de mayo de 1948, porque en el versículo 8 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Eso se cumplió, hermanos, el 14 de mayo de 1948, cuando fue reconocido oficialmente el Estado de Israel. Pero esa solamente ha sido una de las profecías que se han cumplido, hermanos, porque vemos aquí también, hermanos, en el versículo, en ese mismo capítulo 20, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones,
por ofrenda a Yahweh, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Yahweh, al modo que los hijos de Israel traen las ofrendas en utensilios limpios a la casa de Yahweh, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Yahweh. Ahorita estamos siendo testigos del aliyá, hermanos, que es el traslado, el regreso de los judíos a su tierra, de los israelitas a su tierra. Pero cuando inicia el milenio, es cuando todo Israel va a regresar y todo Israel será salvo. ¿Ok? De hecho, van a ser salvos cuando ellos se den cuenta que entra la plenitud de los gentiles a la salvación, y eso ocurre en el arrebatamiento, pero eso ocurre poco antes del milenio. Entonces en el milenio ya todos, no puede quedar ni un solo israelita en ninguna nación de la tierra, todos tienen que regresar a Israel para adorar a Dios también en Jerusalén, hermanos. Entonces todo esto se cumple en el milenio, y el versículo 24 lo que nos está diciendo es que una vez que se cumplan estas cosas y dé inicio el milenio y estén ya todo su pueblo adorándolo a Él desde Jerusalén, y ya estén ubicados en su tierra que Él les heredó y que Él les asignó y le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, una vez que todos están ahí, dice saldrán. ¿Saldrán de dónde? ¿A dónde? Porque salir es estar adentro de un lugar y dejas ese lugar y sales y entonces observas algo, ¿verdad? Entonces lo que dice aquí es que saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, dice Yahweh, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que este lugar no será el infierno debajo de la tierra, hermanos. Será un lugar, un lago. Estará visible. Se podrá salir y ver. Como si alguien quiere, y no sé para qué alguien querría, a menos que sea para ir a tirar algo, alguien que quiera hacerlo puede salir de la ciudad e ir a ver el basurero, el relleno sanitario que está acá por la carretera Acuña. O alguien podría salir de la ciudad, bueno, unos ya están ahí, viven ahí enseguida, y ver ese lago de aguas negras que está por allá por la colonia Presidentes, ¿o cómo se llama? Por allá. Si alguien quiere salir y ver eso, puede ir. Pero ¿quién va por gusto? Nadie, ¿verdad? Nadie va por gusto, pero ahí está. Y es un testimonio del producto de la suciedad. Guácala. Pero ahí está. Ok. A lo mejor nos recuerda qué somos. Pero bueno, ya ese es otro punto. Obviamente que los que conocemos a Yeshua somos sus redimidos y somos sus hijos y sus hijas, hermanos. Pero en lo físico, pues somos muerte, ¿verdad? Aunque cuidamos nuestro cuerpo, aunque cuidemos nuestro cuerpo y comamos saludable y descansemos lo necesario y se prolonguen los días de nuestra vida, pero de todos modos nuestro cuerpo es muerte, ¿o no? ¿No se mueren nuestras células? Sí se mueren nuestras células. Yo siempre me he preguntado, antes cuando no sabía, decía, bueno, ¿por qué si yo la toalla la uso después de bañarme? Me puse champú en el pelo, me enjaboné y quedé limpio y entonces me seco, ¿verdad? Me seco. Aún así, después de 2, 3, 4 o 5 usos, la toalla apesta. ¿Por qué apesta? Si yo estuve limpio cada vez que la usé. Bueno, porque al tallarme, hermano, se le pegan mis células, ¿verdad? Se le pegan mis células y esas son células muertas y lo muerto apesta, ¿ok? Entonces, estos cuerpos que nosotros tenemos, hermanos, como dice la palabra,
por el pecado de un hombre entró la muerte a todos. Tenemos cuerpos de muerte que un día van a ser transformados y glorificados, y por eso dice 1 Corintios capítulo 15, que esto corruptible se vestirá de incorrupción, pero hasta entonces. De momento, ¿por qué creen que tenemos que estarnos bañando cada mañana y en este tiempo 2 veces al día? Porque nuestros cuerpos producen, hermanos, muerte. ¿Ok? Esa es la realidad. Y el Señor nos ha redimido y nos ha sanado con sus llagas, pero no somos inmortales. Vamos a hacerlo cuando Él venga por nosotros. Vamos a ser transformados, pero ahora no somos inmortales. ¿Ok? Entonces, hermanos, vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar a entender lo que estamos leyendo aquí en Isaías 66, 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Vamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 19, en primer lugar. Vamos a Apocalipsis. Bueno, primero que nada, antes de Apocalipsis, Marcos 9, 43 al 48, porque es muy importante que veamos lo que Yeshua dice al respecto, hermanos. Marcos 9, bueno, desde el 42, ya que estamos ahí, ¿verdad? Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Ahora, lo que vamos a leer, hermanos, enseguida, es un ejemplo de por qué es importante en ocasiones y con ciertos pasajes, primero determinar qué es lo que este pasaje no significa. Y no quiero detenerme a explicar el pasaje, porque entonces se me iría el tiempo en eso. Y lo que quiero es enfocarme en el punto que interesa, que es el aspecto del lago de fuego. Pero dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ok, nada más rápidamente. No quiere decir, hermanos, si alguien escuchó por ahí a un candidato a la presidencia de la República sugerir que hay que mocharle la mano, no es cierto, o sea, no es correcto. No quiere decir que ese candidato tiene razón, no. ¿Ok? Los musulmanes hacen eso y otras cosas. Si Yeshua se refiriera a eso, hermanos, pues ¿cuántos de nosotros ya acabaríamos sin manos, sin lengua, sin ojos, sin cerebro? Porque pues lo que pensamos, ¿verdad? También. Entonces, no podríamos vivir. Entonces no significa eso, no tiene una aplicación literal. ¿Qué significa? Bueno, eso será tema de otro mensaje, porque ahorita no es ese el enfoque, ¿ok? El enfoque ahorita es la descripción que Yeshua hace del lugar de tormento. Que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Vuelvo a leer Isaías 66, 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca muere. Yeshua lo dijo, ¿verdad? Ni su fuego se apagará. ¿Ok? Yeshua le llama infierno, pero vamos a ver por qué, hermanos, Yeshua le llama infierno
y al mismo tiempo lo describe de esta manera, pero lo vamos a ver en Apocalipsis. El asunto es que Yeshua está confirmando que hay un lugar donde hay un gusano que no se muere y hay un fuego que no se apaga. Está confirmando lo que Isaías 66, 24 dice. De hecho, está citando Isaías 66, 24. ¿Ok? Ahora sí vamos a Apocalipsis, capítulo 19, por favor. Y vamos a leer desde el 11, porque es importante que ubiquemos este evento, hermanos. Este evento ocurre al final de los 7 años de tribulación. Ocurre al final de la semana 70 de Daniel. En esta última semana, en la semana 70, en los 7 años de tribulación, hermanos, en la primera mitad hay una aparente paz, porque el anticristo logró que los musulmanes aceptaran la construcción del templo judío. Bueno, estamos hablando del futuro, ¿ok? Hay una aparente paz porque el anticristo logra que los musulmanes acepten la construcción del templo judío. El templo judío está construido y se están ofreciendo sacrificios, ¿ok? Ahora, al mismo tiempo hay terremotos, guerras, rumores de guerras, violencia, hambres, pestes. El mundo no está en paz, hermanos. Pero se declara paz y seguridad porque hubo ese pacto y ese acuerdo entre los musulmanes e Israel. Entonces se acaba esa amenaza entre ambas partes, pero el mundo sigue en violencia. Y eso está en la palabra, ¿ok? Entonces durante esa primer mitad está el templo, se hacen los sacrificios, hay una temporal paz entre Israel y los musulmanes, pero hermanos, la iglesia es perseguida en esa primer mitad. Y lo leemos en Apocalipsis 6, ¿ok? Y lo leemos en Apocalipsis 20 también, pero es otro tema incluso. Y en Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 12, bueno, en varios pasajes de Apocalipsis leemos eso. Algunas personas argumentan para no reconocer eso, que a partir del capítulo 4 de Apocalipsis ya no se menciona la palabra iglesia. Y es por eso que dicen, la iglesia ya no está aquí porque ya no se menciona. No, claro que sí se menciona, pero no con el término iglesia, sino con el término santos. Los santos. ¿Ok? Pero es otro tema. Nada más los voy dejando picados para que luego esperen que se llegue el momento y entonces compartimos eso más ampliamente. Durante esa primer mitad, hermanos, según Apocalipsis 11, están predicando los dos testigos. Yo no quiero especular de quién se trata. Unos dicen Moisés y Elías, no sé. Sí es posible, yo no estoy diciendo que no estoy diciendo que no es posible, solo que no tengo una seguridad. Sí nos dice que son 2 olivos, ¿verdad? Los 2 olivos que están delante de Dios. Y el único otro lugar en la palabra que leemos que hay 2 olivos delante de Dios es en Zacarías 4. Es el único otro lugar en toda la palabra, hermanos, donde leemos eso. Y aparentemente se trata de un representante, ya sea del Tanaj o del antiguo pacto, y un representante del Brit Hadashah o del nuevo pacto. Hasta donde se pudiera hasta este momento un poquito entender eso. Un poquito. ¿Ok? Pero ambos son creyentes. ¿Y qué están haciendo los 2 testigos durante la primera mitad de la tribulación, de los 7 años de tribulación? Están predicando. ¿Qué estarán predicando? Pues yo estoy seguro que están predicando y diciendo: arrepiéntanse, judíos.
y reconozcan que Yeshua es su verdadero Mesías, porque ese que ustedes creen que es su Mesías, en realidad es el anticristo. ¿Por qué creen que el anticristo los quiere matar a como dé lugar? Envía gente a matarlos, hermanos, pero no pueden. De hecho, la palabra dice que cualquier persona que quiera matarlos morirá de la misma manera en que quiso matarlos. Si alguien los quiere apuñalar, esa persona va a morir apuñalada. Si alguien los quiere acribillar, esa persona va a morir acribillada. Si alguien los quiere atropellar, esa persona va a morir atropellada. Eso es lo que dice la palabra. A menos que alguien quiera matarlos de risa con un chiste muy bueno, pero no, porque también así tendría que morir, pero no funcionaría. El asunto es que durante ese tiempo, hermanos, una de las confusiones que ha habido en la doctrina y en la interpretación de los últimos tiempos, en ese tiempo, la primera mitad de los 7 años, no es la ira de Dios, no se derrama la ira de Dios. La ira de Dios se derrama en la segunda mitad de los 7 años. Y es en ese tiempo, primero, a la mitad de los 7 años ocurre lo que dice Daniel 9:27, Daniel 12:11 y Mateo 24:15 y segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. La abominación desoladora. El anticristo se desenmascara y deja ver quién realmente es. Y entonces los judíos se dan cuenta de que habían sido engañados, ¿ok? Y es después de ese tiempo, unos meses o yo no sé cuánto, que Yeshua viene a arrebatar a su iglesia antes de la ira. Antes de la ira. Ahora, todo esto que yo les estoy diciendo, hermanos, en este momento, por aquellos que no lo han estudiado y que no lo han comprendido de esa manera, que quede claro, ahorita solo lo estoy así mencionando como de una forma resumida. No estamos yendo a versículos y versículos y versículos y versículos que son los que respaldan esta postura, pero se los menciono nada más para que tengamos una idea del panorama. Entonces la ira de Dios comienza a revelarse. El pueblo del Señor ya no está recibiendo eso porque eso es para el mundo. Y entonces, hermanos, Israel sigue siendo perseguido. Más bien, una parte de Israel es guardado en el desierto, según Apocalipsis 12, guardado por 3 años y medio. Pero el anticristo se va con todo contra el resto de los israelitas que no están guardados, que no están protegidos. Sobre todo contra aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos de Dios. Al final, se juntan los ejércitos, hermanos, del mundo y vienen al valle de Armagedón en Israel para hacer guerra contra Jerusalén. Y eso lo tenemos en Zacarías 14, ¿ok? Que en algunas Biblias está titulado este pasaje como Jerusalén y las naciones. Dice: he aquí, el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Mateo 24, a partir del versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Qué pasa antes de la abominación desoladora, hermanos? Está el templo, están los sacrificios realizándose. Jerusalén está en paz. Pero a la mitad de la semana, el anticristo interrumpe los sacrificios y la ofrenda.
y se sienta en el templo, como lo describe Pablo en 2 los Tesalonicenses capítulo 2, haciéndose pasar por Dios, diciendo que Él es Dios, y se levanta contra todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Ok? Entonces, se acaba la paz. Y dice Yeshua, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida. Ahora, ¿en qué tiempo se cumple esto que Yeshua está diciendo, hermanos? ¿Ya se cumplió o se va a cumplir? Mande. Se va a cumplir. No se ha cumplido. ¿Ok? Pedro, Juan, Andrés, Tomás, todos los que estaban escuchando este mensaje en este momento, ellos vieron ese cumplimiento de lo que Yeshua está hablando, de la abominación desoladora, de la persecución terrible en Jerusalén, que no tendrá comparación con ninguna otra persecución de la historia. ¿Ellos vieron ese momento? No lo vieron. Entonces, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A quién? A nosotros, hermanos. Se los dijo a ellos, pero se cumple en este tiempo. Se lo dice a sus discípulos del futuro, hermanos, ¿ok? Entonces, ¿qué les dice a los discípulos del futuro? En este versículo 20. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Si se supone, como muchos confundidamente lo entienden, que el día de reposo quedó cancelado con la muerte de Yeshua, entonces ¿por qué Yeshua está diciendo que en el futuro oremos para que nuestra huida no sea en día de reposo? Ahora, claro que esto se refiere particularmente a Jerusalén, no a Piedras Negras, hermanos, ni a Monterrey, ni a México. Pero se supone que está hablándole a los creyentes mesiánicos que vivan en Jerusalén en ese tiempo. Y en ese tiempo les dice, oren para que no les toque que sea día de reposo. Claro, cualquiera puede explicar lo que quiera, pero lo que yo estoy viendo aquí es que el Señor está profetizando y aclarando que jamás fue o sería cancelado el mandamiento de guardar el Shabbat. Porque si así hubiera sido, no tendrían sus discípulos del futuro que mortificarse por eso. Si el Shabbat se cancelara, hermanos, ¿qué importa si eso no es día de reposo? Tú húyele cuando sea, no hay problema. Seguimos leyendo. Dice en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermanos, sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Yahweh, pero en el Mesías, ¿a quién se refiere cuando la palabra dice escogidos? Se refiere a todos los que hemos creído en Yeshua, hermanos, somos sus escogidos. Porque además hemos sido hechos parte de Israel, hemos sido injertados y hemos adquirido la ciudadanía y hemos sido adoptados, hermanos. Que a propósito, y aquí tengo que hacer una pausa, ni modo, con esto sí me voy a desviar, pero en Romanos capítulo 8 hay un detallito, es breve, es muy sencillito, pero me impactó y de veras que sí me parece importante. Versículo 15.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y esto, hermanos, se lo está escribiendo Pablo. La carta a los romanos tiene doble destinatario, judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Entonces esto es más aplicable a los gentiles, hermanos, porque dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Se supone, y sé que hay cartas y hay evangelios del Nuevo Testamento que fueron escritos en hebreo originalmente, hermanos, no en griego, pero probablemente no todas. ¿Por qué? Porque si Pablo le escribe a los corintios, a los tesalonicenses, a los efesios, que no hablaban hebreo, lo más lógico era que les hubiera escrito en griego. Pero por ejemplo Pedro, que les escribe a los dispersos, a los israelitas que estaban en la dispersión, y lo especifica en su carta, lo más lógico es que les escribiera en hebreo, porque les está escribiendo a israelitas. Jacobo también hace lo mismo, les escribe a israelitas. La carta a los hebreos fue escrita en hebreo y Mateo fue escrito en hebreo. De esas sí sabemos que fueron escritas en hebreo. Pero las demás cartas de Pablo, sobre todo aquellas que están dirigidas a gentiles, se supone que fueron escritas en griego. Al menos no tenemos todavía prueba de lo contrario en cuanto a ciertas cartas del Nuevo Testamento. Pero si fue escrita en griego, hermanos, la carta a los romanos, y la palabra, si no me equivoco, si no recuerdo mal, padre en griego es pater. Entonces, ¿por qué tiene que meter el autor, en este caso Pablo, entre las palabras griegas que él está escribiendo? ¿Por qué tiene que meter una palabra hebrea, que es Abba? Es hebrea. ¿Por qué? Y la respuesta está ahí. ¿Por qué? Porque como gentiles, aunque no seamos hebreos, hemos sido adoptados como hijos de Abba. Y lo que veo yo aquí, que pudo haber querido decir Pablo, hermanos, es: tú no eres hebreo, tú no hablas hebreo, pero estás siendo adoptado y estás ahora formando parte del pueblo hebreo, y ahora el hebreo es también tu idioma. Ahora puedes dirigirte al Padre en hebreo y decirle Abba. Entonces no es como que la expresión sea Abba Padre, porque es, en realidad, ¿qué es Abba Padre, hermanos? ¿Qué es? Es una redundancia. Es como si una persona, uno de mis hijos o hijas, se refiere a mí como: oye, padre, papá. Bueno, a menos que quieras decir que como papá soy bien padre, ¿verdad? Eso sí, ahí sí ya tiene sentido. Pero padre, papá, pues es una redundancia, ¿verdad? O hola, mami, madre. O le dices madre, o le dices mami, o le dices mamá, pero no utiliza los dos términos al mismo tiempo, ¿verdad que no? Es una redundancia. Entonces, si no lo entendemos como es, suena como una redundancia. ¿Para qué decirle dos veces Abba Padre? No, es porque te está diciendo que lo que tú no acostumbrabas antes a hacer, que era llamarle a tu Padre Celestial con su terminología en hebreo, ahora lo puedes hacer. A tu Padre ya le puedes decir Abba. Y es por eso que tiene coma, hermanos, esta expresión, Abba, coma, Padre. O sea, le puedes decir Abba, así como le dices regularmente Padre. Pero ya puedes decirle en el idioma
en el cual Él reveló su nombre y reveló su naturaleza. Se lo puedes decir en hebreo, que hay muchas personas a propósito que critican mucho eso, ¿verdad? Ay, ¿qué tienen esos? ¿Qué les pasa? ¿Qué sienten? Ahí andan, hable en hebreo y en hebreo. Y que el Ruach HaKodesh, y que Shabbat Shalom, y que Baruch Hashem, y que, bueno, o sea, nos gozamos, yo me gozo, o sea, en realidad. Ay. Entonces, ahora ellos sin quererlo, sin saberlo, lo hacen, hermanos. Cuando dicen aleluya, están hablando en hebreo. O si decimos Hosana, estamos hablando en hebreo. Pero bueno, y ahora nomás una cosa así muy, muy breve que quería compartir porque me acordé. Ok, entonces estamos en Zacarías 14. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, o sea, no será desarraigado. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies. ¿Los pies de quién, hermanos? ¿De quién? De Yahweh. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Yahweh mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Yahweh, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Como que pasa un tiempo, hermanos, determinado, y luego ocurren estas cosas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Vamos a Apocalipsis 19 y vamos a compararlo con Zacarías 14. Vamos al versículo 11, por favor, hermanos. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Ok? ¿Y qué acabamos de leer en Zacarías 14? En el versículo 3. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones. ¿Y aquí quién sale y pelea? En Apocalipsis 19. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Cuál irá a ser ese nombre, hermanos? No lo sabemos, pero no es Yahshua. Es Yahshua él, sí, pero el nombre no es Yahshua. También dice Apocalipsis, capítulo 2 o 3 por ahí, que él recibirá un nombre nuevo.
Y aquí nos está confirmando, recibirá un nombre nuevo. Así como dice Filipenses 2 también, que recibirá un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pero aquí nos está aclarando que es un nombre nuevo, porque dice nadie lo conoce. Si fuera Yeshua, todos lo conocemos como Yeshua, ¿ok? O Jesús, aunque sean traducciones, pero es un nombre que nadie conoce. ¿En qué versículo estamos? Ok. 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. O sea, ¿quién es, hermanos? Es Yeshua. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y es lo que dice en Zacarías 14, en el versículo 5, que dice, y al último, y vendrá Yahweh mi Dios y con él todos los santos. Es el mismo acontecimiento, hermanos. Zacarías 14, Apocalipsis 19, es el mismo acontecimiento. Es Yahweh que viene a pelear, Yeshua que viene a pelear con sus ejércitos, con sus santos. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Herir a las naciones. Y el versículo 3 de Zacarías 14 dice, después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones. Versículo 15, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio de los cielos, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Son las naciones que vienen contra Jerusalén, hermanos, que menciona Zacarías 14. Y la bestia fue apresada, o sea, el anticristo fue apresado, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. No sabemos quién va a ser el falso profeta, pero va a haber una persona, un personaje que va a ser usado por el diablo para hacer señales y maravillas, y va a engañar a las personas. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Que para cuando viene Yeshua y termina con el reinado del anticristo y el engaño del falso profeta, en Zacarías 14 dice que va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Quién es en Zacarías 14 el que va a poner sus pies sobre el monte de los olivos? ¿Cómo se le llama en Zacarías 14? Yahweh.
pero se cumple ¿en quién? En Yeshua. O sea que Yeshua es Yahweh manifestado en carne. Es Dios, hermanos. ¿Ok? No sé cómo puede haber mesiánicos que niegan la divinidad de Yeshua. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Yeshua. Entonces esos mesiánicos se parecen mucho a los testigos de Jehová. Yeshua es Yahweh, hermanos, y es manifestado en carne, es el verbo de Dios. No hay duda, no hay confusión en eso. Por eso se le adora. Porque si Él no fuera Yahweh, no podríamos adorar a alguien que no sea Dios. Sería idolatría adorar a alguien que no es Dios. Y Él es Dios. Él es Yahweh. Y entonces en este pasaje, hermanos, en el versículo 20, dice que para cuando Yeshua viene y derrota al anticristo y los apresa a él y al falso profeta, ya existe o lo va a preparar en ese tiempo lo que es el lago de fuego. ¿Qué dice el versículo 20, hermanos? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron asados vivos dentro de un lago. Dentro de un lago que arde con azufre. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el mar muerto contiene mucho azufre? Contiene mucho azufre. No hay vida en el mar muerto. Está también muy denso en sal. Y no puedo en este momento corroborarlo, ni explicar, ni demostrarlo. Pero sí he leído estudios, bueno, no muy detenidamente, pero he leído escritos de personas que afirman que el lago de fuego estará en el mar muerto. ¿Y ustedes saben dónde está el mar muerto? Al sur de Jerusalén. Hoy en día los turistas lo visitan y los cuerpos flotan porque es muy densa el agua por la cantidad, altas concentraciones de sal que hay ahí, por eso no se hunden. No es tampoco caminan arriba, pero sí flotan así no necesitan nadar para flotar, ¿verdad? Pero no hay vida, hermanos. Y además, una cuestión, se le llamara geográfica o bueno, que tiene que ver con una ciencia que estudia el suelo y la superficie terrestre. Es el único lugar en todo el mundo, hermanos, que está por debajo del nivel del mar. Es el único lugar en todo el mundo que está por debajo del nivel del mar. ¿Saben ustedes que el nivel del mar, bueno, tú te paras en la playa y ese es el nivel del mar? Piedras Negras, ¿alguien sabe a qué altura está Piedras Negras sobre el nivel del mar? ¿Perdón? Yo había leído que 220 metros, pero bueno, son 300 metros por ahí, 200, 300 metros, ¿verdad? Ok, Saltillo está a 2000 metros sobre el nivel del mar. México también por ahí. Entonces, ¿mande? Saltillo no. Ah, bueno, pero la Sierra de Arteaga sí. Saltillo ¿a cuánto? ¿A 1000 y cacho, no? Por ahí. En fin, los lugares, la altitud de los lugares, hermanos, pero ningún lugar en el mundo está por debajo del nivel del mar más que el mar muerto. Es el único lugar en todo el mundo que está por debajo. Como les digo, no lo tomen como algo así exacto o inequívocamente establecido, pero sí será un lugar visible, hermanos. Porque dice Isaías 66 que saldrán y verán. Ahora, no vamos a terminar en este momento. Vamos a dejarle aquí al mensaje en pausa. Vamos a continuarlo, ¿verdad? Pero sí es muy importante porque lo vamos a seguir viendo en el libro de Apocalipsis y es una razón más la cuestión del lago de fuego para entender en qué tiempo profético se ubica Isaías 66.
¿En qué tiempo profético o escatológico se ubica Isaías 66? Y es en el milenio, hermanos. Isaías 66 es el milenio y todavía nos da atisbo a lo que pasa después del milenio, pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente estudio, ¿ok?